En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 10 de noviembre de 2025. No cesa la propaganda gubernamental a 48 horas de que declare el fiscal general del Estado en el Supremo. Esa es la operación en la que más tiempo están invirtiendo, porque saben que se juega mucho. Esto parece que tanto la derecha política como también la derecha sociológica no parece comprender la importancia que tiene el juicio al fiscal general del Estado. Va a depender, y mucho, de una sentencia, el futuro de la nación española. Estamos en esa deriva. Pero como os he explicado aquí, supongamos que, venga, inocente. ¿Se acuerdan ustedes la frase de quién le va a pedir perdón al fiscal general cuando borran los mensajes? Uno. Se lo van a comer, pero vamos, medios de comunicación, políticos, diputados, todos. Segunda parte, ya saben que lo que quieren, con la ley Bolaños, es que instruya los casos la Fiscalía. Esos fiscales que ovacionaron al fiscal general del Estado cuando iba camino al Supremo. Esos son los que instruirían los casos en España. Si esto no es para irse, porque tendrían ya el relato perfecto. De ven ustedes como fiscal, bueno, en fin, íntegro y honesto, como ninguno. Y además hace borrados preventivos de sus correos, de sus WhatsApps, para que nadie pueda acceder a información confidencial. Qué buena persona, Álvaro García Ortiz. Luego la tercera parte sería, pues claro, acabar con Ayuso. Que se le resiste. Lo llevan intentando, que el tiempo pasa. Desde 2020. Acuérdense esa campaña que había en la pandemia, porque fue de las pocas, y esto siempre hay que reconocerlo y agradecerlo, que no acabó sometida al delirio absoluto que sí que estuvieron cometiendo otras comunidades autónomas. Dicen que los madrileños cuando salían infectaban a toda España. Incluso, recuerden, se llegó a cerrar la Comunidad de Madrid. Es que esto lo hemos olvidado. Y 4, por supuesto, el relato propagandístico. Y es todo esto, ven cómo es lawfare, ven cómo son bulos de la ultraderecha, ven cómo esa sala segunda del Supremo, que es de las pocas cosas que en España parece, tampoco hay que cantar victoria, parece funcionar al margen de las presiones gubernamentales. El resto ya está todo colonizado. Y como nos jugamos mucho, la nación española se juega mucho. Y Sánchez también sabe que se juega mucho, porque como lo condenen, a ver qué hacen, algunos dicen, bueno, pero es que luego seguro que lo indulta. A ver, esto, tiempo al tiempo. Y también les digo, pues si ya la sociedad española a un fiscal general del Estado condenado, que no lo sabemos, no pasa nada y no hay una reacción social, pues ¿qué quieren que les diga? El problema no será del gobierno, será de los que dicen estar muy preocupados, pero tampoco hacen gran cosa. Bueno, pues en esa línea Pedro Sánchez tenía una entrevista con Lo País y ya dicta sentencia. El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente? Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Palabra de Sánchez. Es inocente. ¿Y para qué lo estamos juzgando? Que es lo mismo que se pregunta él. Dice, pero ¿cómo es posible que yo tenga que estar pendiente de una sentencia? Si la idea es que la escriba él. Es en lo que estamos. Y es el juicio más importante. Ni caso Coldo, ni mascarillas, ni hermano, ni mujer. Este es el relevante. Y no parece que una parte de la sociedad sea consciente de ello. Si bien es cierto que es muy enrevesado el asunto. Aludía Sánchez a tras lo escuchado, pues claro, ahora el derecho, las sentencias, es llama a Pedro, a ver qué dice, inocente, y llama a Precedo, que es un periodista del diario.es,
que dijo que él lo sabía, pero es que qué dilema moral, ¿cómo lo voy a decir? No puedo. Tengo que reservar mis fuentes. Que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, vale. Bueno, pues a raíz de este personaje, amigo del fiscal desde el año 2003, qué casualidad. Bueno, pues ahí está la maquinaria diciendo que, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué juicio? ¿Juicio de qué? En esa línea, pues encuentra uno en la órbita sanchista mensajes como este, que ven ustedes en pantalla, con el contundente testimonio de Precedo, el juicio al fiscal general del Estado carece ya de sentido. Ya lo ha dicho Precedo. ¿Por qué no han preguntado ustedes antes a Precedo? También El País publicaba: transcurrida la mitad del juicio, no hay una prueba fehaciente de que fuera el fiscal general, García Ortiz, quien filtró el correo en el que el abogado del novio de Ayuso admitía la comisión de 2 delitos fiscales. Pues si ya lo dice El País, que no hay pruebas fehacientes ni nada, pues ¿qué estamos haciendo? Maldita ultraderecha que está pendiente de lo que digan unos magistrados del Supremo. Si ya lo ha dicho Precedo, El País y el uno, que es Pedro Sánchez. En esa línea, Sánchez hay una cosa que le tiene inquieto. Ya han visto ustedes que no está en su mejor momento, su aspecto físico así lo revela. ¿Y qué es? Pues el fiscal estampa. Dice, algunos dirán, esto, Jano, que esto son muchos personajes y es muy complicado. Es cierto. Por eso conviene que repasemos quién es el fiscal Ignacio Estampa. Entonces, he hecho un pequeño resumen para explicarlo rápidamente. Ahora vendrá Rubén Arranz, que además hizo un programazo el viernes, si no lo han visto, extraordinario, para entender por qué esto lo tiene inquieto a Pedro Sánchez. Bueno, Ignacio Estampa era fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y se le asignó el caso Tándem, más conocido como el caso Villarejo. Durante esos años estuvo investigando empresarios, ahora hablaremos de empresarios, banqueros y excomisarios. Entre ellos, por ejemplo, estaba el BBVA, Repsol y compañía. Bueno, de pronto le acusan de revelación de secretos y dicen que está liada con una abogada podemita a la que le está contando cosas. Y lo liquidan. Le dicen, ay, Estampa, tú no puedes llevar este caso. No puedes. El fiscal Estampa dice, todo esto de lo que se me acusa es mentira, es falso. Y el tiempo le da la razón. Por aquel entonces estaba Dolores Delgado, que ya saben que pasó de ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Claro, es que hemos ido aceptando tantas cosas pues hasta llegar al punto de tener a un fiscal general del Estado que está siendo juzgado por cometer un delito, presuntamente. Pero esto ocurrió en España. Este hombre dice, oiga, que yo quiero volver. Y Estampa no nos gusta. No nos gustan, acuérdense, esas grabaciones de Villarejo con la propia Dolores Delgado, cuando decía información vaginal. ¿Se acuerdan ustedes? Y bueno, también hacían referencia a la orientación sexual de Marlaska y demás. Gobierno progresista desde los inicios. Bueno, pues este hombre lo pierde todo y empieza a sufrir una campaña de extorsión. Le extorsionan diciendo tenemos vídeos privados tuyos, documentos privados tuyos, que como no empieces a decirnos cosas, los vamos a publicar. Y este hombre lo denuncia. No solo denuncia, sino que además, claro, ya pues conociendo a la mafia, tiene una reunión con Leire y Pérez Dolcet y graba las 3 horas de conversación. Ya está en manos de la justicia. Las 3 horas. Dice, hombre, no, a mí esta gente ya no me la hace una vez, 2 no. Y también entrega estos mensajes que van a leer a continuación. Es un poco largo, pero merece la pena para que seamos conscientes de qué estamos hablando. La conversación es con Luis del Rivero, que dicen, este me suena. Hombre, como para no sonarle, era el presidente de SACIR durante muchísimos años. Pues está por ahí también metido en la cloaca socialista, en la mafia que nos gobierna. Los mensajes empiezan, ya les digo, van a seguir apareciendo más. Dice, ¿y eso? ¿Otra propuesta al 1? Pregunta el fiscal Estampa. Luis del Rivero le responde, ante la diáspora de los fiscales, poner a alguien que conozca el caso, desde que se fue no ha habido avances, ninguna pieza nueva.
¿Y qué piensan hacer para rehabilitarme? Que es lo que le interesa al fiscal Estampa. Luego lo correcto sería situarlo allí, en este tema totalmente. ¿Piensan ponerme a mí en el caso? Eso es propuesta que le harán esta semana al 1. ¿Quién es el 1? Misterio. Bueno, Óscar Puente ya saben que dijo, uy, qué raro que llamen el puto amo, qué extraño, al jefe de jefes. Hombre, pues sí, claro. Óscar Puente ya tendría claro quién es. Y eso es rehabilitarme y se empieza a partir de risa. Es la conclusión que sacaron. Bueno, después de ese mensaje, tiene este fiscal Estampa, dice, hay que ser ingenuo. Dice, no te lo discuto en absoluto, pero es la idea que se llevaron. Entonces se supone que querrán volver a hablar conmigo, dice Estampa, en plan, y esto es rarísimo. Dice, otra cosa, le dice Rivero, es que el 1, segunda vez que aparecen estos mensajes, es quien decide. Se supone que sí. Estos se piensan que yo quiero volver a eso, en esa fiscalía que me abandonó. Claro, que es que este hombre pues está dolido porque efectivamente lo abandonaron. Sin Serrano, que era su compañero, y con Luzón, que sigue siendo, sigue siendo a día de hoy el fiscal, digamos, jefe de anticorrupción. Pues eso se les pasa por la cabeza. No sé qué piensan para Luzón, no sabe si van a cargárselo o no. Entonces pone transmitido. Esto ya le ha llegado al 1. En otro mensaje, desayuno, muy satisfechos, apoyo total. Y dice, ¿y? Pregunta Estampa, ¿van a hacer algo? Van a proponer al 1, contesta Luis Rivero. Y también, pues, todo lo que se le ofrece. Denuncia de Vox, instrucción denuncia, sentencia rehabilitadora, aplicación de la justicia rehabilitando, ante desmantelamiento de los fiscales del caso, nombrar a alguien que lo conozca. Desde que salió de allí, nada avanzó. Y luego le dice, ¿podrías quedar el miércoles 7 a las 12? Estampa, con sospecha, dice, ¿dónde y con quién? En mi oficina, Juan Bravo VI, Dolcet, el enviado y yo. ¿Dolcet y el enviado son distintos? Pregunta Estampa, que ya se lo huele. Y dice, sí, el que nombré esta mañana. Cara de estupefacción, esos emojis, y es Santos C. A ver, Luis de Rivero, si vas a cometer, que esto, coño, el 1 en clave Santos C. Uy, ¿quién será Santos C? ¿Quién será? Pone, ya, alucino, muy raro, dice Estampa. Oír, ver y callar. Y Estampa responde, eso lo tengo cristalino. Tan cristalino que luego grabó 3 horas la conversación en la que se nombra a Pedro Sánchez en 12 ocasiones. Y en estos mensajes también. El encargado es Santos C. No sé yo quién puede ser. No lo sabemos. Esto es una duda. En fin, claro, como no hay una prueba fehaciente, estos te dirán que esto qué. Hombre, ¿dónde está la prueba de que es Santos Cerdán? Ay, no se sabe. Y el 1, ¿quién va a ser el 1? Ay, a lo mejor el 1, no sé, es Mónica García, que manda mucho. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿eh? Porque es que ahora está la tesis que todo lo del fiscal general del Estado en realidad, están desesperados, claro, ha sido Almudena Lastra, que ya saben que fue la que dijo, oiga, has filtrado los correos. Y el fiscal general del Estado le respondió, eso ahora no importa. Lo típico de una persona inocente, cuando te acusan de un delito mayúsculo. Bueno, pues estas son las cloacas de la PSOE, el 1. El fiscal Estampa, no me extraña que Sánchez esté tan deteriorado, porque claro, estará preguntándose, a ver, si la banda de Santos C, el encargado Santos C, también Leire, Pérez Dolcet y compañía, hombre, inteligentes quizá no es la palabra correcta. A ver, estos tíos, ¿qué han dicho en esas 3 horas de grabación? Porque a uno le quitaría el sueño. Si tu equipo es esa banda, pensar que lo han hecho todo bien, en fin. Pero como no hay una prueba fehaciente, Santos C, demuestre usted que Santos C es el encargado. Y se refiere a Santos Cerdán. El 1, demuestre usted que el 1 es Pedro Sánchez. Bueno, pues de momento la justicia está investigando el asunto. Y el fiscal Estampa los tiene pillados, pero bien. Dicho esto, que vinieron a extorsionarme a mí, que ya sé cómo juega la mafia, pues yo también. Venga, que sí, que voy a la reunión. Un momento. Grabar. Decidme qué queréis. Y 3 horas estos 2 listos contándole todo. Es una cosa espectacular. Es que, como les digo, la suerte es que son así. Porque si no, imagínense.
Luego, sobre las cloacas, hay una noticia que publica en exclusiva El Confidencial, que es muy relevante, no cabe duda. Y es operación contra Manuel Marchena, que justo es uno de esos magistrados del Supremo que va a tener que decidir sobre el futuro del fiscal general del Estado y en realidad sobre el futuro de la nación española. Bueno, pues lo que publica El Confidencial es que las cloacas de la PSOE confeccionaron dosieres y acumularon grabaciones con supuesta información comprometedora sobre el que fue expresidente y actual magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ya saben que será uno de los 7 miembros del tribunal que decidirá sobre el fiscal general del Estado. La célula de Ferraz entregó a la dirección del partido varios archivos con material sobre Marchena, según han podido confirmar al Confidencial, y en esos documentos, lo que se ha ido recopilando, ha sido recopilado durante meses por la fontanera de Santos Cerdán, Leire, que, en fin, Leire. La exdirectiva de Correos también fue esta chica, y su socio Javier Pérez Dolcet. Su objetivo era conseguir datos sensibles sobre el magistrado para que la cúpula de la PSOE y los socios parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez pudieran sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez y tratar de vincularlo con casos de corrupción. ¿Qué ocurrió? Pues que la operación de las cloacas contra Marchena, que arrancó en abril del año 2024, ya saben, pues ahí estaban intentando sacar información sobre muchas personas, una de ellas fue Marchena, pues los planes saltaron por los aires porque el pasado mes de mayo El Confidencial, lo escuchamos en este programa, publicó la grabación de un encuentro secreto de Leire Díez, Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo con el empresario investigado por fraude de hidrocarburos Alejandro Hamlin, y en el que la fontanera de la PSOE, recuerden, verbalizó, entre otras cosas, su deseo de matar a balas, que este hombre tiene que declarar también el miércoles. El miércoles van los de la UCO, el miércoles es el día clave. Los de la UCO y después el fiscal general del Estado. Bueno, pues Leire decía que había que matar a balas. Ese audio lo escuchamos aquí, que era el teniente coronel de la UCO encargado de las diligencias sobre Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, la causa del fiscal general del Estado y la trama Koldo. Pues esto es lo que nos gobierna. Un magistrado que, como no lo controlan, como el caso del fiscal general del Estado, que es de lo poco que queda decente en España, y si la Sala Segunda del Supremo ya nos falla, apaguen y vámonos, porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pues a por Marchena. ¿Con qué? Con lo que sea. Dices, bueno, pero un audio, ¿qué puede ser? Pues un audio falso. Sientas ahí un tío, no sé si es que esto está inventado. Di que Marchena ha hecho no sé qué y hace estas cosas. Y que tiene estos gustos extraños. Se publica, y claro, Manuel Marchena no va a salir a desmentir, oiga, pero yo que esto es un tío que no sé ni quién es. El daño reputacional ya está ahí. Es exactamente lo mismo que le pasó al fiscal de Estampa. Pero es que aprendió la lección y se puso a grabar a toda la tropa. Pero eso es lo que está en juego en España, ¿eh? Que realmente la sentencia la dicte Pedro Sánchez. No es ninguna broma. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. He estado felizmente desconectado este fin de semana, la verdad. Esa suerte has No tenido. me he preocupado mucho. Tenía una boda familiar en Barcelona y, bueno, en los ratos libres pues me he dedicado a escuchar novedades musicales también. ¿Has escuchado el nuevo disco de Rosalía, por cierto? No, y además me niego, porque como todo el mundo está hablando de eso, ahora ya no lo escucho, por pesados. O sea, lo peor que se puede hacer en esta vida es pesado. Es pesado, sí, sí, Que sí. no lo he escuchado, que no lo he escuchado, coño. Pero es verdad que musicalmente a mí me ha impactado, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Es que la música de hoy en día no me gusta. Y sabes que yo estoy en ese barco, pero no hay que ser tan cenizo. Sí, sí. Yo estoy ahí. No, O sea, que no has escuchado ni medio. No, ni media ni lo voy a canción, ¿no? hacer. O sea, no me gusta, no me gusta. Oye, que le vaya bien, me alegro mucho de sus éxitos y ya está, pero que no me Pedro interesa. Sánchez la ha felicitado a Rosalía en Pues redes mira, sociales. con más motivo no lo voy a escuchar. Y luego Óscar Puente estuvo viendo a Radiohead también la semana pasada, igual que yo. Bueno, todo el mundo estaba viendo a Radiohead. O sea, es una cosa espectacular. Ya están los fans que, como yo, llevamos escuchándolos desde hace mucho tiempo y luego pues los que se han unido ahí a última hora. Se han hecho 4 conciertos. en 4 Wizzing, ¿no? conciertos, sí, sí. Que además llevaba 20 años sin pasar por Madrid. No llenó las ventas hace 20 años, que estaban en la cumbre en ese momento, era el 2003 o 2004, y la gente decía, pero ¿cómo es posible que no llenaran las ventas y ahora, 20 años después, hayan agotado 4 noches? El
concierto fue espectacular. La vuelta a los orígenes, ¿ves? Al final, el ser humano. Pero ahí estaba Óscar Puente, sí, señor. Hablando de orígenes, claro, el origen de la PSOE es el que es criminal. Entonces, pues siguen con el rollo y ahora declaran secreto de Estado lo de la flotilla, que es una cosa espectacular. Después de pregonarlo a bombo y platillo, que era día sí con la flotilla y día también, pues ahora se siente secreto de Estado. Impresionante. Cualquier cosa que pueda molestarnos lo decretamos como secreto de Estado y ya está. Me parece que hay cosas que afortunadamente no pueden evitar, lo de fiscal estampa, ya verás, esto es lo que da de hablar eso. Pero vamos a repasar. Si se filtra alguno de esos audios, esos audios, sin duda alguna. Sánchez no quiere dar explicaciones sobre el despliegue del buque de acción marítima Furor que envió para auxiliar a esa esperpéntica flotilla de Gaza a finales de septiembre, aquella flotilla que alentó, ustedes lo recordarán bien, protestas en la calle, difundió esa represión supuesta israelí que nunca sufrió, en teoría, y le costó un dineral al contribuyente en gastos de repatriaciones. Dice no tener constancia alguna de las instrucciones que hubieran podido ser cursadas desde presidencia del gobierno al Ministerio de Defensa. Según la ley, corresponde al presidente del gobierno dirigir la política de defensa y ejercer las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional. Y tras secundar Sánchez esa performance con Barbigaza y compañía, también la activista Greta Thunberg, pues Sánchez ha preferido guardar silencio ahora y descargar toda la responsabilidad en el ministerio de Margarita Robles. Todo ello para que sea la ministra de Defensa quien explique la necesidad de movilizar el ejército español en una operación que podría haber desembocado en un conflicto internacional. El silencio de Sánchez pues contrasta, lo estamos contando con ese anuncio de esa misión en su momento que realizó, como decimos, a bombo y platillo durante su presencia en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Una vez más, descarga Jano la responsabilidad en otros. Que lo explique, Robles, ¿para qué me voy a molestar yo, aunque la ley me lo pida? Uy, la ley. Porque la ley, ¿cuánto daño ha hecho? Porque la ley, el positivismo ha matado. El positivismo, sí. A la nación. Es que va a ver si hay sentencia, si no. Pues necesito una sentencia para ver que es una fechoría. Desgraciadamente, sí. Por eso es tan importante el juicio al fiscal. Y es llamativo el contraste, porque dices, algo falla cuando tú estás anunciándolo y machacando constantemente en todas tus terminales mediáticas y luego, por otro lado, lo decretas como secreto de Estado. Algo falla ahí. ¿Sospechas de la PSOE? ¿Intuyes que la PSOE ha podido cometer algún tipo de ilegalidad? Dios, yo, Jano, vale. jamás diría eso. Vale, Estoy constatando un hecho, simplemente. Feijóo, que se ha dado cuenta. Dicho Sánchez, la semana pasada del fiscal, o sea, el Partido Popular ha dicho, oye, nosotros no vamos a comentar este asunto. Vox tampoco es que le está dando mucha importancia al juicio que dejó el macho. Pues se ha dado cuenta que está intentando torpedear el juicio. Ahora, ¿no? Tu futuro, Feijóo, depende de esa sentencia, ¿eh? El de España, pero el tuyo personalmente también, claro. En 2025, ¿no? Se ha dado cuenta. Sí, ha dicho, uy, algo huele. Algo a podrido dentro de la PSOE. Sí. Entrará Ferraz y que es un olor, en fin. Vamos. Tremendo. Hace muchos años que no entro, Jano, no sé cómo estarán no he entrado nunca, las porque cosas. entraste tú en Ferraz. A nivel periodístico, pues... Bueno, en tu época, cubrir, claro. ya lo lamento. Tu época aquella, ¿no? No, claro, en tu época de periodista reportero. Sí. Y estaba en el mismo atril, lo he tocado con mis propias manos, el mismo atril donde sale tu amiga Montse Mínguez. Pues ya lo lamento, macho. Tuvo que comparecer Pedro Sánchez. Vaya. Pero bueno, que nadie se preocupe que no se me ha pegado nada. Espero. Espero. Igual tienes un intruso, Jano, y no te has dado cuenta. Bueno, Feijóo, el comité de dirección del Partido Popular se ha celebrado este lunes en la ciudad autónoma de Melilla por primera vez y como algo excepcional. De hecho, ha sido la primera vez que lo ha celebrado el partido desde su fundación. No estamos hablando de un enclave cualquiera, sino de un lugar que es decisivo para el fenómeno de la inmigración ilegal en España. De hecho, el PP quiere reivindicar la españolidad de esta ciudad autónoma frente a la presión de Marruecos que reclama la soberanía tanto de Melilla como de Ceuta, además de señalar que cuando lleguen al poder reforzarán la seguridad y las fronteras. Y bueno, también se ha referido a esa entrevista de Pedro Sánchez en el diario El País. Señala al presidente del gobierno por romper la independencia judicial a la hora de defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y acusa al aparato socialista de ser una presunta organización criminal y luego trasladada al gobierno de la nación. En esos términos se refería el líder del PP. Escuchamos. Cada auto, cada audio, cada sumario, cada nueva imputación, cada nueva declaración, cada nueva mentira son caminos que llevan al mismo punto. No hay un caso de corrupción en el partido del gobierno. Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha gobierno. Todo presunto, ya sabes, Jano, porque hasta que no salga una sentencia, si es que sale, pues claro, ¿cómo vamos a dudar de ello?
Hablando del PP, están todavía con el sucesor de Mazón. Ujú. Va para largo, ¿eh? No sabemos muy bien cuándo saldrá Pues el... tampoco se pueden dormir estos PP y Vox que espabilen ahí porque no Claro. está la cosa para, bueno, a Mm. ver quién le sucede. Cuanto antes se dé carpetazo al asunto, mejor. Es verdad que quien con más calma se lo está tomando en este asunto es el Partido Popular, o sea, porque la presión de Vox al parecer sí que está siendo bastante potente, pero no sale. Que hay una todavía. guerra interna entre, digamos, la parte que queda de Mazón en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Génova, que lo que quiere... Génova es como una cosa abstracta. Como la democracia, Sí, hay que hacer un la democracia listado no de- puede sí. soportar. Pues esto no. Pues Génova, ¿no? Sí, y Fuentes de Génova, que eso ya es Eso es elevado al maravilloso. cubo, sí. Sí, a ver, te la filtra un tío que curra ahí y ya está. O sea, tampoco. Pero bueno, el caso que están ahí a ver quién gana la pelea. Sí. Porque no está claro. No está claro porque, a ver, es verdad que uno de los posibles sustitutos, más que posibles, es el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Juan Fran Pérez Llorca. Este ha comparecido, de hecho, por primera vez desde que hace justo una semana dimitiera Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. A partir de ese momento, pues todos los focos apuntaron sobre él como posible sucesor. Sin embargo, ha rechazado entrar en especulaciones y solo ha avanzado que por el momento nadie del PP le ha propuesto ser candidato, una misión que, según ha subrayado, compete a la Dirección Nacional, a Génova, como dice Jano, ese ente abstracto. No ha negado que está entre las quinielas, pero insiste en que nadie de la Dirección Nacional le ha propuesto como candidato. Esto decía. Si el PP se lo pide, ¿usted aceptará? Cuando eso se plantee, lo pensaré y lo decidiré. ¿Vox urge al PP a que defina un candidato? Lo que piense Vox es una cuestión de Vox. Yo me debo a lo que decida y dictamina el Partido Popular. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Pérez Llorca sobre este asunto. Bueno. Que yo creo que de todas acabará saliendo él. A ver, Es lo que apuntan, pero hay que ver los tiempos también del Partido Popular, que no sé. Guerra interna, ¿no? De más vueltas. Es así. La justicia francesa. Que Sarkozy ha dicho, lo estoy pasando fatal. Le ha dicho, venga, pues sal. Imagínate, Jano. Acojonante. Imagínate, Dios quiera que no pase, que, bueno, no vamos a decir nosotros, pero alguien conocido pueda acabar en prisión y diga, oiga, que es que me encuentro muy mal aquí, que en fin, es muy lúgubre, tengo frío, la comida que no me gusta. No me gusta, por tal, lo que sea, no me gusta la cárcel. Y eso que es una cárcel francesa, la meten en una hondureña y lo flipa, vamos. Hombre, claro. Pero... Pues nada, se ha quejado, lo ha pedido también la fiscalía y ya está, asunto solucionado. ¿Pero lo han sacado ya? Que sí. Dios santo. Claro, sí. Ha puesto en libertad, vigilada, eso sí, a Nicolás, todos tranquilos ya. A Nicolás Sarkozy, después de 3 semanas en prisión. 3 semanas se han hecho muy largas para el expresidente francés. El Tribunal de Apelación de París ha aceptado a última hora de la mañana de este lunes la liberación provisional de Nicolás Sarkozy. El expresidente de la República fue ingresado en la prisión parisina de La Santé hace 20 días, condenado a 5 años de prisión firme por el delito de asociación de malhechores entre 2007 y 2012, aceptando que Muammar el Gaddafi, el tirano libio, financiase parte de su campaña electoral del año 2007. A juicio del tribunal, no hay riesgo de ocultación de pruebas, ni de presiones, ni concertación. Sarkozy ha salido de la cárcel apenas unas horas después, pero se mantendrá sometido al control judicial permanente y a la prohibición de salir de Francia. Se trata, pues, de una liberación de la cárcel y la confirmación de un largo intenso proceso. Sarkozy ya ha sido condenado en otras ocasiones y tiene pendientes varios casos en curso de instrucción. Te he dejado sin palabras, ya lo sé. Ya. La República Francesa. Claro, es que Francia ya fue. Entonces, claro, con estas cosas, pues en fin, una constatación más de... Sí, que estoy fatal. Pues nada, Nicolás, vuelve con Carla. Bueno, el amor triunfa. Esto siempre se celebra, claro. Sí, le volverá a susurrar canciones en el oído. Uf. Suyas, no de Radiohead ni de Rosalía, porque ya sabes que tiene... Carla Bruni nunca he entendido mucho su éxito. Bueno, es que también está fuera de la música su éxito, Jano. Ahí has dicho una gran verdad. No, es verdad. También sí, dentro y fuera de las discográficas, me refiero. Sí, sin duda. Además, yo nunca lo he ocultado. No, claro. Una entrevista cuando empezó el rollo con Sarkozy, que verdad que Sarkozy en ese momento dijo, porque estas cosas que pasan en Francia, muchos ocultaban su vida privada cuando, ¿te acuerdas, Hollande, que iba con el casco por ahí cacheado, a ver a sus amantes? Y dijo Carla Bruni en una entrevista, no, me gustan los tíos con poder. Y pues muy bien, oye. Sí, ¿no? O sea, además, su larga lista ha sido pública y notoria. O sea, que sí, no, pero misma... que lo reconocía, que no iba de lo que no era. Y bueno, claro. Pues mira, eso te honra. Hasta Mick Jagger. Efectivamente, joder.
Fíjate si hemos hablado de música hoy, Jano. Maravilla. Sí. Y lo que no es música también. Y lo que no es música. Pero vamos a ir ahora con el fiscal estampa. Y Eso la cloaca de la PSOE Eso es, sí. a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Rubén Arranz. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. De este lunes medio festivo en Madrid. Bueno, sin medio, está vacía la ciudad. Está vacía hoy, no sé qué ha pasado, es verdad. Además que es festivo y la gente no ha ido a tomar el vermú o algo, o típicas cosas que se hacen en una ciudad sana. No, se han ido todos de puente. Yo ahora de cara a la tarde-noche volverán. Ya, espero. Bueno, ya aquí el de la Sexta volvió ayer porque subí una fotografía a sus redes sociales que ponía Madrid y estaba llena de coches. Se ve que ha descubierto el automóvil, el motor de combustión y... La vida en sociedad. Sí, exacto. Esto es de la Sexta. Pero sí es verdad, festivo, nosotros no, aquí al pie de cañón. Como debe ser. Hombre, y con la que está cayendo... España no descansa ni el mal menos. Por supuesto. No, ay, qué festivo, no vengo. Cree bien, ¿cómo no venir? Efectivamente, yo estaba en mi casa calentito y en pijama y con un libro y nada, me tenía que venir aquí a dar el callo. Claro. España merece la pena. ¿A que sí, Ricardo Ruiz de la Serna? Sí, España merece la pena. Todavía. Sí, sí. Siempre ha merecido Siempre. la pena. Es más, te diría algo que te va a escandalizar quizá todavía más. A ver. Los españoles merecemos la pena. Bueno, esto es un tema que depende. Que sí, Jano, que sí. Somos un gran pueblo. O sea, más allá de lo que uno puede ver... Pues así da gusto empezar la semana con este optimismo. No es optimismo, no es optimismo. Te diría en todo caso, es confianza, es fe. Pero yo creo que los españoles somos un gran pueblo. Y a pesar de que en el día a día uno puede pensar, oye, las cosas que pasan, ¿no? Y la ciudadanía lo consiente y la ciudadanía lo tolera, pero seguimos siendo un pueblo solidario, seguimos siendo un pueblo que en muchas cosas no ha perdido la humanidad. Y a veces hay que salir un poco de España también para darte cuenta de que seguimos siendo una gran nación. Sí, comparado con lo que hay por ahí, sí, claro. Pero en los países de nuestro entorno, esta frase tan bonita que se dice. Lo que pasa, la decadencia es Lo que total. pasa es que al mismo tiempo podemos aspirar a más que lo que tenemos. Podemos dar más de nosotros como nación, ¿no? ¿Sabes quién aspira más? Sánchez. Aspira a las sentencias de escribirlas él. No. Entonces había concedido una entrevista en Lo País y ya ha dictado sentencia. Repasamos, Juanín. Sí, porque Pedro Sánchez concedía este fin de semana una entrevista para el diario El País. El presidente del gobierno sigue insistiendo en que su fiscal general del Estado es inocente, Álvaro García Ortiz, que se acabará conociendo la verdad y más aún después, según él, de todo lo que se ha vivido estos últimos días durante ese gran juicio. Escuchamos a Sánchez. El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente? Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Pues ya está, no sé qué están haciendo en la sala segunda. A lo mejor sabe el filtrador del mensaje, el presidente. Puede ser, pero... Es que claro, ya puestos a fantasear a partir del secreto profesional de los periodistas y después de la que montaron la semana pasada, a saber, a lo mejor sabe que no ha sido el fiscal general del Estado, aunque con las pruebas que hay, evidentemente la acusación del Tribunal Supremo está basada en indicios más que sólidos. En cualquier caso, aquí nos hemos acostumbrado a determinadas cosas que forman parte del ambiente. Esto es como la famosa metáfora de los peces, ¿no? Van dos peces paseando o nadando y se encuentran con otro y el otro dice, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está el agua? Y dice, parece que está más cálida, más agradable que en otras ocasiones, ¿no? Y dice otro, ¿y qué es el agua? Claro, acostumbrados a nadar en agua, uno había olvidado siquiera lo que era el medio que le da vida. Y aquí nos hemos acostumbrado que con el deterioro institucional, que yo creo que es evidente, que ya muy pocos se niegan a reconocer, se han producido comportamientos o actitudes que hasta hace no mucho eran impensables. No sé si recordáis la época en la que cualquier cargo político, me refiero del Partido Socialista también, por supuesto, ya no ante un proceso judicial, sino ante una sentencia, decían, nos limitamos a respetar la decisión de los jueces de los tribunales porque no es nuestra competencia, eso forma parte del Poder Judicial, una de las tres patas del Estado en la que nosotros no estamos, al contrario que en el Ejecutivo o en el Legislativo. Y este señor lo que ha hecho con esas palabras, de forma consciente, inconsciente, de forma mayor o menor, es condicionar un proceso judicial, un juicio que está en marcha y en el que ni siquiera ha declarado el principal acusado, que es Álvaro García Ortiz.
Lo ha hecho en el periódico El País, periódico que siempre ha estado revestido de esa especie de mielina institucional, y tampoco es casualidad que sea ahí. Pero vaya, yo creo que en cualquier lugar que no haya perdido los papeles, que no se haya dejado llevar por ese populismo que caracteriza a la forma de hacer política de España, el mero hecho de que un presidente del gobierno hable y lo haga de forma tan rotunda para pronunciarse en favor del acusado durante un juicio en el Tribunal Supremo, que se celebra ahí precisamente por la connotación política y por la connotación institucional de la figura de la Fiscalía General del Estado, eso es absolutamente escandaloso. Nos hemos acostumbrado, pero desde luego no es normal. Ricardo. Es que yo creo que hay dos claves para interpretar las palabras de Pedro Sánchez. La primera es que esto no es un análisis de la realidad, es un intento de enmarcarla. Es un intento de construir un relato, no tanto de analizar lo que ha sucedido. Creo que la segunda, ampliando un poco o desarrollando lo que decía Rubén Arranz, es una prueba de que efectivamente pueden saltarse la institucionalidad, pueden torpedear la separación de poderes y da lo mismo. Claro, al final, cuando uno ve esto, uno puede escandalizarse por lo que dice el presidente del gobierno, pero uno puede escandalizarse todavía más por el hecho de que nosotros como sociedad lo aceptemos. A esto me refería un poco antes, Jano, cuando decía que podemos aspirar a más. Como pueblo, como sociedad, como nación, podemos aspirar a más que a asistir pasivamente a cómo el presidente del gobierno va derrumbando la institucionalidad, la separación de poderes, el principio de legalidad, es decir, lo que construye el Estado de Derecho. Me parece que hay una última cuestión. Es duro decirlo, ¿no, Jano? Pero al final está demostrando el poder que tiene. Con toda su debilidad parlamentaria, con todo lo entregado que puede estar el gobierno, con todo lo vendido que puede estar al apoyo que necesita de los nacionalistas, al final él puede plantear, mira, y si lo condenan como nosotros creemos que es inocente, lo vamos a indultar. Y como hemos indultado a los golpistas de Cataluña y como podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Y los ciudadanos se van a tener que aguantar, porque tenemos el poder de nuestro lado, ¿no? Y me parece que tenemos que tener presente este modelo de gobernar, porque hasta ahora lo que nosotros habíamos visto, y hemos tenido personajes verdaderamente muy siniestros en el gobierno, ¿eh? Hemos tenido a José Luis Rodríguez Zapatero, que es un personaje de novela negra, pero lo que estamos viendo aquí es diferente. Lo que estamos aquí viendo es alguien que está literalmente dispuesto a todo, literalmente, y que está en una huida hacia adelante. Y creo que nos tenemos que preparar, Jano, para ver muchas más cosas de este estilo. Lo que vimos con los golpistas, con el indulto a los golpistas, no fue un punto final de un proceso, fue el comienzo de un proceso. El comienzo de un proceso donde la impunidad se va a garantizar por motivos políticos, porque así lo creemos. Y así comienzan las dictaduras, así comienzan las tiranías. Luego sí que abordamos ese asunto porque es verdad. O sea, de hecho hay algunos que dicen, ¿pero qué más da si luego? Y usted va a quedarse en su casa porque también habría que ver ahí qué ocurre. Crevi. Lo de si el presidente sabe quién ha filtrado el mensaje y demás. Ahora he visto que hace poco, creo que era Nacho Escolar o si no algún otro prócer de los medios de comunicación de izquierda, decía que todo el mundo lo sabe, que en La Sexta, en El País, Escolar, en tal, todo en el diario público, todos saben ya perfectamente quién es, ¿no? No lo dice, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Y sí, yo creo que esto, con lo que decías, el cuento esto de los peces, ¿no? Demuestra cómo es el personaje, ¿no? O sea, que vive en una sensación de impunidad y sobre todo vive en el mundo de los hechos, ¿no? De que, pues sí, él hace cosas y él, pues, todo este recubrimiento institucional le da igual, ¿no? Se lo salta cuando quiere. Pues cuando dijo la famosa frase de quién depende de la fiscalía, no era tanto una chulería, o sea, no era para manifestar su poder, sino era más bien una ingenuidad. Pues oye, que sí, que es que estos tíos dependen de mí y ya está. Entonces, yo creo que todo explica por esta sensación de impunidad que tienen, que se ve también, a lo mejor esto lo comentamos luego, ¿no? Con el tema de Leire, que cuenta el fiscal Estampa, que se quedó asombrado, ¿no? De cómo entraban, con qué chulería, con qué avasallamiento, como si fueran ahí los dueños del cotarro. Y es un poco por esto, porque se sienten impunes en todo lo que hacen y bueno, a lo mejor eso es su perdición, no lo sé, pero... Claro, eso que dices es verdad, o sea, la impunidad también lo hemos visto con el caso, que empezó llamándose caso Koldo, que dices, pero ¿cómo hacían esto así, sin cortarse los sobres con el logo de la PSOE, la pasta metida en un sobre con el logo de la PSOE? O sea, tienes que ir muy... Es que solamente cómo dibujan las cosas, cómo pasan de largo sobre lo que es decir, surfean la ola cuando les conviene de una forma sorprendente. Yo simplemente quiero recordar, es que de verdad me parece un momento de la historia reciente especialmente patético. Sale el caso Koldo y pillan a Ábalos en el pasillo del Congreso. Y a Ábalos, o sea, ya no estoy hablando ni del presidente de Canarias, que ese también podemos hablar ahora de él. A Ábalos...
y de verdad lo interpreta a la perfección, engaña a la perfección, le da exactamente igual mentir de una forma absolutamente obscena. Y recordad lo que dijo. Me he quedado Madre estupefacto. mía, me he quedado estupefacto. ¿Cómo Y iba a hace así pensar con- yo sí. que este? Y le preguntan, pero era muy cercano usted. Bueno, cercano, en los últimos 18 meses no habíamos tenido ninguna relación. Además está ahí. Han mentido, mienten en todo momento. Ángel Víctor Torres, el otro día, cuando apareció el informe de la UCO, el famoso informe de la UCO, que yo lo estaba leyendo, estaba diciendo, pero este hombre en el año 2024 dijo que no conocía a Koldo, que no había tenido ninguna relación con Koldo García, y aparecen 100 y pico mensajes en el informe, y está este tipo en una rueda de prensa diciendo que como no había cosas de chicas, ni de habitaciones, ni de leches, que se había demostrado que era mentira lo que decían. Pero vamos a ver, pero que es que estabas presionando a tus propios trabajadores del servicio público, del servicio canario de salud de la comunidad autónoma que presidías antes de llegar a ministro. Por cierto, le nombraron ministro posteriormente después de la trama de las mascarillas. Tampoco lo sabía Pedro Sánchez de esto, ¿no? Es decir, es culpatorio para Pedro Sánchez también, ¿no? Y él presionó a su equipo para que le dieran los contratos a la trama. Y era muy, muy evidente que esa empresa era lo que era, y era de Víctor de Aldama, y a Víctor de Aldama le conocían porque ya en octubre de 2019 había llegado un pacto con Koldo García y con José Luis Ábalos, del que tampoco conocía nada Santos Cerdán, habrá que suponer, para presuntamente beneficiarle en sus negocios. Ese es un ejemplo perfecto. Todos mienten y todos tenemos la sensación de que presuntamente todos lo conocían. Entonces, claro, llega un punto en el que vamos a viajar a lo que ha sucedido esta semana pasada. Comienza el juicio a un fiscal general del Estado. Ya ni siquiera se han preocupado de mantener la apariencia de neutralidad. En cuanto el juez Hurtado le mandó al banquillo, el gobierno salió en tromba a decir, este señor es inocente, esto es una tropelía. Es decir, ya no hay esa necesidad de garantizar la neutralidad. Pero a partir de ahí han hecho una especie de acción que, si no está coordinada y concertada, me refiero entre miembros del gobierno y periodistas, Sí, sí. y el propio fiscal, por lo menos lo parece. Y todo se ha centrado, fijaros cómo son, ya no solamente es mentira, sino cómo manejan la comunicación. Todo se ha centrado en Miguel Ángel Rodríguez el primer día y el secreto profesional de los periodistas el segundo día. Son genios de relato, pero genios de enmascarar los hechos, de mentir, de adobarlos, adornarlos con diferentes cosas para alejarlo de la verdad. No es cuestión que Diego Rubio, que es el presidente el gran asesor de comunicación de Sánchez, hiciera un trabajo universitario sobre la ética de la mentira. Si es que la ética del engaño, es que se les da muy bien. Todo esto que cuentas, que es así, una cosa es el relato y la única esperanza, o al menos la mía, no sé si compartís esto, es que te queda el Supremo. Que dices, oye, tú no vas a poder envenenar al Supremo con estos bodrios. O sea, que salga Sánchez dictando sentencia así, a los hooligans, muy bien. Que salga Precedo diciendo, yo lo sé, pero se siente, no lo voy a decir. Ahora está la teoría esta delirante que dice que es Almudena Lastra. Pero además la están acusando ya sin ningún tipo de Te rumor. está diciendo, oye, ¿por qué no fue esta? Y dices, pero ¿cómo cojones va a ser esta? Y dices, bueno, y si lo es, si lo tienes, pues ¿qué haces que no defiendes a tu fiscalito? Dices, el relato, por eso es importante lo que digo en el sentido de que esta sentencia, incluso en el supuesto, imagínate que no lo condenasen, dices, vale, es que el relato ya lo es todo. En el sentido de que ya estás en un país en el que lo que importa es lo que te diga el presidente del gobierno, los medios de comunicación que han estado en esta línea. Leíamos antes un titular del País, que mira, Ricardo ponía, transcurrida la mitad del juicio, no hay una prueba fehaciente de que fuera el fiscal general. Pero es que luego tienes a Fernando Garea, que decía, con el contundente testimonio de Precedo, porque ahora el derecho es Precedo, no sé si lo sabíais, ahora todo es José Precedo. El juicio al fiscal general del Estado carece de sentido. Pero ya está. Va en esta línea, vale. Ya condicionan al tribunal. Y en el caso del que el tribunal conviene al fiscal, evidentemente lo hará con pruebas, ¿no? Sí, sí. Además son juristas de reconocido prestigio, larga trayectoria. Pero ya, si hay una sentencia en contra, ya han preparado el terreno para legitimar el Tribunal Supremo de un país. Que es de verdad que nos hemos acostumbrado porque es muy grave. Que por eso digo que si el Supremo al final también se somete a esto, apaga y vámonos. Ricardo. Es que hay varias cosas ahí. Es verdad que esas afirmaciones tienen por objeto construir un marco narrativo y una estructura más que valorar la actualidad. Lo que ocurre es que en un proceso penal, en un juicio, las pruebas se valoran en su conjunto. Entonces, el hecho de que pueda haber una determinada interpretación no quiere decir que el conjunto de la prueba practicada en el plenario, que es el acto de la vista, donde sometida a contradicción, arroje el resultado que una prueba aisladamente parecería indicar.
Yo no me atrevo a vaticinar cuál puede ser el sentido de una sentencia. Lo que sí que creo es que están preparando el marco narrativo para una impugnación ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva en la forma de un proceso con garantías. En el sentido de que puedan defender, primero, que se ha hecho una interpretación de la prueba contraria a la presunción de inocencia, porque finalmente la identidad de la fuente ha podido no quedar acreditada, este es el sentido del relato. Y segundo, que ha habido una vulneración del proceso con las debidas garantías, porque en efecto sobre este extremo no se practicó prueba, ¿no? Y entonces, que bien en el Tribunal Constitucional, bien en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puedan prevalecer, o bien que había dudas sobre la identidad y entonces tenía que haberse aplicado el principio de indubio pro reo, en la duda a favor del reo, o que se ha vulnerado la presunción de inocencia porque no hubo prueba practicada sobre la identidad real de la fuente. Yo creo que va a haber varios elementos aquí para la reflexión una vez salga la sentencia. Uno de ellos va a ser la extensión del secreto profesional del periodista, es decir, hasta qué punto cualquiera que conoce una identidad se puede considerar protegido por el secreto. La doctrina del secreto profesional del periodista ampara a la fuente del periodista. Pero cuando todo el mundo conoce una identidad, aunque no sea la fuente, habría que ver hasta qué punto eso está protegido. Pero yo no puedo dejar de pensar que detrás de esto hay una estrategia para preparar los recursos de amparo y el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante una hipotética condena. Es decir, que creo que esto al final revela que tan claro no lo tiene. No, claro, y eso no lo tiene nada claro. De hecho, Sánchez en esa respuesta que daba, y tras lo escuchado, me ha venido el tío este y ha dicho, yo sé quién es, y entonces ya está. O sea, como tan absurdo si mañana llega uno y dice, yo sé que ha sido el fiscal. Ok, y las pruebas aquí que demuestren lo que está diciendo, es que no puedo decirlo. Es ridículo, pero yo estoy de acuerdo contigo en esa línea que luego, sí, en el caso de que fuese condenado, iríamos a la parte del indulto, pero ahí ya si la sociedad española no reacciona, pues oye, mira, es que tú dices el pueblo español porque lo demuestre, Crevi. Luego además se nos olvida que aquello que le podía exonerar de la culpa, que era pues los mensajes del móvil, pues los ha borrado, ¿no? Entonces, pues una persona inocente no es el comportamiento típico de una persona inocente, ¿no? Por cierto, sobre los sobres del dinero, hay un segundo vídeo de Óscar Puente también recochineándose de la vuelta del avión y diciendo, mira, pues estos billetes de 50 que me dieron, pues aquí hay uno de 20, una moneda de 2, tal, que es lo que ha sobrado porque me he gastado esto. Bueno, pues sigue con esa idea de doblar la apuesta, ¿no? O sea, nunca, ni siquiera dejar pasar el tema, sino siempre doblando la apuesta, ¿no? Ángel Víctor Torres, que, bueno, no sé si hablar ahora de este personaje o más adelante. No, habla. Pero... Si es que al final es todo un conjunto de una mafia. Sí. O sea, pues, es una masa. Es una masa, claro. Tocas un punto y se mueve el otro. Este hombre que decías que había mentido en la entrevista esta, también ha mentido, por cierto, en la Comisión de Investigación del Senado, que esto es un delito penal, diciendo que no conocía al Dama en absoluto y que el informe de la UCO ha demostrado que sí, ¿no? De este tío, de este Ángel Víctor Torres, me sorprenden dos cosas. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Espero no enrollarme mucho y a ver si las consigo explicar sucintamente. La primera es todo lo de las mascarillas, ¿no? Que es la gran corruptela de Koldo, Aldama y este hombre es con el material sanitario del COVID. Claro, el comité de expertos eran estos tíos. O sea, cuando la señora, la vecina, que se autorrogó de ser la policía del vecindario y tal, y te fiscalizaba que cumplieras según iba cambiando arbitrariamente la legislación, ¿no? Pues ahora tienes que dar la mascarilla así, y luego te la quites. Si entras a un restaurante, la tienes que dar puesta, andas los 3 pasos, te sientas, tal. O sea, todo eso que iba dictaminando el comité de expertos y que iba cambiando cada semana, en el fondo se explica por estos tíos que estaban llevando la pasta al bolsillo, ¿no? Con lo cual... Si fuimos el último país de Europa que iba con la mascarilla personal al aire libre. Bueno, en diciembre de 2021. Sí, pero en diciembre de 2021, cuando llegó la famosa Omicron, la volvieron a poner en exteriores. Sí. Y además yo recuerdo cuando dijeron, venga, va, que ya no hace falta. Yo pensé, iluso, que saldría a la calle y iba a ver a todo el mundo sin mascarilla. ¿Qué coño? La mayoría la seguía llevando. Sí. En fin. Yo de hecho pensé que esto se iba a prolongar mucho más. O sea, que la gente ya le había gustado, le había cogido el gusto y ahora a estas alturas veríamos a mucha gente, por suerte no. Por suerte... ¿Alguno ves ahí? Alguno ves, pero más o menos la gente se ha olvidado, ha hecho borrón y cuenta nueva en su mente. A mí esos que los ves ahora me dan pena, porque al final, claro, los han dejado locos, macho. Sí. Bueno, pues eso, que la ciencia era este tío, ¿no? Y era toda esta trama y demás, ¿no? Y luego esto me lleva a una segunda reflexión, según iban siendo estas noticias, que me ha dado así un poco para pensar, que es la siguiente. Este Ángel Víctor Torres
es un convencido, o sea, es un tío que se cree, o sea, que es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y la Memoria Democrática se lo cree. O sea, el hombre me consta que es un fanático de estas cosas. O sea, no es como Pedro Sánchez, que es un nihilista del poder. Este es un sectario que con convicciones profundas, y se dice también, bastante confirmado, que pertenece a una sociedad secreta muy conocida. Sí, que es masón. Y que sí. El otro día está en una logia. Y que todo esto de la memoria democrática se lo toma muy en serio, ¿no? Y sin embargo, este tío es corrupto, ¿no? Uno podría llegar a pensar, igual que con gente como Zapatero o este hombre, ¿no?, que es gente que cree tanto en sus ideales, ¿no?, que son unos apóstoles de estos y son intachables a la hora de perseguir estos ideales, ¿no? Y sin embargo son corruptos, lo cual me lleva a pensar, ¿no?, cómo el mal tú no puedes confinarlo, ¿no?, en una esfera de tu alma y esterilizarlo y ya está, ¿no?, sino que el mal siempre se extiende, es pringoso, se va ahí como metiendo en todas las oquedades del alma, y creo que esto es así. O sea, que igual que la virtud llama a la virtud, ¿no?, y dice Aristóteles que naturaliza el bien, ¿no?, que hace normal el bien, que es como una segunda naturaleza, también el vicio llama al vicio, ¿no? Y el mal no puedes confinarlo, ¿no? La persona no se puede disociar, sino que es una unidad, y el mal se va extendiendo, ¿no? Sí, y el vicio llama al vicio, o como dice el salmo famoso, ¿no?, un abismo llama a otro abismo, ¿no?, que luego Nietzsche dice, cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco así, y este ejemplo me lleva a pensar un poco esto, ¿no? O sea, cómo es muy... La unidad de la persona implica que no puedas disociar. O sea, algún personaje histórico hay que sí que logra disociar, pero porque suelen ser iluminados, que tienen tal disociación mental, que pueden disociar su comportamiento. Pero es muy difícil que una persona sea virtuosa y honesta y honrada y en una parte de su vida y luego perversa en la otra, ¿no? Me recordaba esto también al personaje este de La Regenta, en el cual Clarín vierte todo su anticlericalismo, que es un personaje horrible, ¿no? Fermín de Pas, un sacerdote soberbio, horroroso, ¿no? Y este personaje, que empieza, es un hombre muy ambicioso y muy soberbio, no es capaz de, digamos, de ser virtuoso en el resto de aspectos de su vida en orden a crecer en esa ambición, ¿no? A conseguir cargos políticos y demás, ¿no? Sino que ese mal, digamos, que se va extendiendo en él y acaba pues en los vicios más bajos, en los vicios carnales y en las cosas más sórdidas, ¿no? Y yo creo que a esta gente le pasa un poco igual, ¿no? O sea, que el ministro Torres o un Zapatero, que uno podría pensar que son intachables porque creen en su causa, ¿no? ¿Quién ha pensado alguna vez que Zapatero sea intachable? No es que lo piense, pero que cuando uno, pues eso, cree en su causa, ¿no? Cuando uno es un apóstol de una causa, se le presupone que verdaderamente lo hace por eso, ¿no? O sea, que no, sí, que no hay algo detrás. Sí. Pero no, es que luego encima también son corruptos, ¿no? El mal no se puede confinar, sino Pero es que esa reflexión está muy bien y invita a ampliarla. Mira la maldad cómo se... No. Yo el Zapatero... bueno, es que no quiero acabar en un tribunal. Aunque sé que defenderéis mi inocencia. Por supuesto, eso siempre. Pero... hoy leía una cosa que subía nuestro querido Carlos Padilla a sus redes sociales y que me parecía muy ilustrativo del momento histórico en el que estamos. Era una carta que recordáis que ETA le envió a Carlos Herrera una bomba en una caja de puros porque le veían en las fotos fumando puros y vieron que era una estrategia para matarlo, para matar a un periodista. Como tantos cayeron, tantos asesinaron. Y Carlos Boyero, que es una persona que es de izquierdas, declarada de toda la vida, además es un crítico que me gusta, además es muy curioso, sobre todo cuando escribe sobre Almodóvar, escribió un artículo demoledor, claro, llamando a ETA organización siciliana mafiosa criminal, que es lo que fue siempre, y su espacio político en realidad son éticamente lo mismo, exactamente lo mismo e incluso peor, porque cuando tú te sitúas en un espacio de consentimiento con alguien que forma parte de una mafia de ese tipo, de una banda terrorista de ese tipo, en realidad lo que estás encarnando es el mal ha permeado incluso hasta hacia abajo o incluso ha filtrado hacia arriba. Esa es la clave. Pero ahí ves que había como cierto valor alrededor de aquí no hay ideología, que hay una banda terrorista que mata y nosotros estamos en diferentes puntos, derecha e izquierda, pero hombre, si a ti te van a matar, si a ti te han intentado asesinar, no me van a doler prendas para defenderte en público y para plantar ahí la línea, esa frontera. Pues bien, ha sucedido una cosa en la sociedad española, es que esas fronteras se han roto. La frontera de la verdad pública, el respeto institucional, la de la verdad, el mero hecho de pensar que tú no puedes romper cierto espacio de libertad de otra persona sobre el pensamiento, sobre la acción política. Eso ha volado. Y desgraciadamente todo eso empezó
en el año 2004 con Zapatero. Y es lamentable porque fue el que movió, el que rompió esas fronteras, el que legitimó algunas cuestiones como el espacio Abertzale cuando estaba acorralado en ese momento histórico, además. Y a partir de ahí la sociedad española se transformó en otra cosa. Y es muy curioso porque el ejemplo de la pandemia, aunque no es tan ideológico en ese sentido, oye, tú no puedes, de verdad, no puedes tener esa sed por denunciar a tu vecino porque te lo dice una autoridad. No puedes. Repréndele tú, haz lo que quieras si tú consideras que está haciendo algo negativo, pero tú no puedes tener esa sed de denunciarle ante la autoridad. Entonces creo que hay varias fronteras que han saltado, pero realmente al final todo estriba en, creo que la gente ha dejado en primer lugar, ha dejado de valorar la independencia. Este es un país muy temeroso, muy inseguro y muy dado a los individuos se organizan en grupos, se afilian a sindicatos, asociaciones vecinales, partidos políticos. La independencia, que es el verdadero valor del valiente, nunca ha estado de moda en España. Pero ahora yo creo que han saltado las fronteras sobre los valores y eso es fundamental, el valor de la verdad, la mentira, el respeto al resto y yo creo que todo empieza por ahí, realmente. Habláis de muertes físicas, también están las muertes civiles. Cuando dicen, "Ay, a este hay que matarlo", y uno de ellos era Marchena, que está... Pues es que hoy conocemos una exclusiva del Confidencial que es brutal. Juanín, la repasamos. Sí, porque las cloacas del Partido Socialista confeccionaron dosieres contra el juez Manuel Marchena, uno de los jueces presentes en el tribunal que juzga al fiscal general del Estado. Los fontaneros de Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet se pusieron manos a la obra y la operación tomó forma tras la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, en abril de 2024 y se intensificó durante los meses posteriores. Según cuenta el Confidencial, recopilaron información y grabaciones sensibles sobre el magistrado para tratar de involucrarlo en escándalos y cuestionar su imparcialidad. Pues así juegan, ¿eh? Ricardo, mafia pura. Pero es que esto el PSOE lo lleva haciendo desde tiempos de Felipe. O sea, Felipe González era un presidente. De Felipe II. Porque no existía, que si no, seguro. A ver, déjame que diga una maldad. Que de verdad, que Zapatero nunca tuvo esa aura de apóstol ni de virtuoso. Es decir, Crevi hablaba de que alguno se lo puede creer. No, y es verdad que, oye, más de uno se lo creyó, que tanto así que ganó 2 veces las elecciones. Pero déjame que termine el argumento. Es decir, desde tiempos de Felipe González, esto es lo que el PSOE hace. El PSOE es esto. Hubo dosieres contra Marino Barbero, por ejemplo, que investigaba el caso Filesa, por ejemplo. Hubo dosieres contra aquellos que se oponían a las políticas de Zapatero, en memoria histórica, el archivo de Salamanca, el plan hidrológico nacional, la negociación con ETA por descontado. Hubo dosieres contra los líderes de las organizaciones de víctimas del terrorismo. El vídeo de Pedro J. Por supuesto. Es decir, el PSOE es esto. Es cierto que a veces el PSOE traiciona incluso a su propia base social. Yo no quiero decir que todos los socialistas sean así, pero que el partido como organización no solamente hace esto contra sus adversarios, sino también contra sus propios militantes, no tengas la menor duda. Entonces, aquí hay una realidad. Este tipo de cosas en España son parte del deterioro profundo de la democracia que nace a raíz del sistema constitucional del 78. Si es que es terrible esto, pero los sucesivos gobiernos, unos por su acción, fundamentalmente los socialistas, y otros por su omisión, porque es verdad que el Partido Popular tuvo mayorías más que suficientes para acabar con este tipo, con este tipo de conductas, no tanto con el tipo de conductas, sino con el marco jurídico que las posibilita, y no lo hizo. Estoy acordándome de Mariano Rajoy, por ejemplo, y las leyes que podría haber derogado y no derogó. Esto es parte del problema que estamos viviendo hoy en España. Esta forma de hacer política. Por terminar la historia, esto no lo ha hecho únicamente el PSOE. El nacionalismo catalán ha funcionado así desde tiempos de Jordi Pujol. Funcionaba igual. Es decir, las guerras de dossier, las guerras de filtraciones, los periodistas que se prestaban a utilizar estos dossiers. Esto se ha dado, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo. La pregunta más bien es, ¿cómo vamos a reconstruir tarde o temprano Pedro Sánchez Caera? Y tarde o temprano tendremos la oportunidad de reconstruir todo aquello que el Partido Socialista ha destruido a lo largo de estos años. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿realmente nosotros queremos este modelo de sociedad? ¿Queremos esta forma de hacer política? ¿Queremos este tipo de partidos políticos? ¿Queremos estos políticos? ¿Realmente creemos que esta es la forma sana de estructurar nuestra convivencia?
Porque si esto se lo hacen a un magistrado del Tribunal Supremo, figúrate lo que le pueden hacer a un periodista como cualquiera de vosotros, o figúrate lo que le pueden hacer a un profesor, o figúrate lo que le pueden hacer a un abogado, lo que le pueden hacer a cualquiera. Y al final, este tipo de información, indirectamente, y creo que esto debe publicarse y debe saberse, pero este tipo de información termina beneficiando también al PSOE. Porque al final la conclusión es, esto se lo podemos hacer a cualquiera. Y no nos duelen prendas. Y si al final hay una condena, habrá un indulto. Y encontraremos la forma de propiciar la impunidad. Por eso, el debate ya no es un debate únicamente jurídico, ni siquiera es un debate estrictamente político en el sentido de partidos, sino político en el sentido del bien común y de la construcción de la convivencia. ¿Qué modelo, qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad así? Porque si esto es lo que queremos, Pedro Sánchez es garantía de que esto puede durar mucho tiempo. Basta que no reaccionemos como sociedad. Rubén. A ver, con respecto a los dosieres, es curioso porque voy a contar una anécdota para enlazarlo. Unos días antes de que a Santos Cerdán le enviaran a prisión provisional, nosotros le llamamos desde el periódico, le escribimos. A Santos C, que salen los mensajes. Porque íbamos a publicar una información con respecto a... ellos tenían un piso en calle Diego de León 36, desde la que trataban diferentes asuntos. A algunas reuniones iba al aire, a algunas reuniones iba Pérez Dolcet, el empresario que estaba con ella, para la gente que todavía no lo sepa y que le ayudaba en sus tareas de escribir un libro de hidrocarburos, según ella. Y a nosotros nos habían dicho, nosotros llamamos a todas las partes, que es nuestra función. En esas reuniones, también o por videoconferencia o de forma presencial, participaba Santos Cerdán. Pero participaba, hay muchas personas que lo han dicho ya, y además, después de que lo hemos publicado, ha ido saliendo cada vez más gente que comentaba que estaba Santos Cerdán en esas reuniones. La respuesta de Cerdán fue, por supuesto que es mentira, algún día, en algún momento de vuestra vida, haréis una reflexión del daño que habéis hecho con el periodismo que estáis practicando. Es decir, una vez más, volvemos a lo del principio de la tertulia. Mienten con descaro y les da igual, ellos la intentan colar. Vamos a ver, en ese piso ellos se reunían con empresarios y con diferentes personas que les podían ayudar. Ellos dicen que no, que era simplemente una investigación sobre la cloaca dentro del contexto de perseguir todo el rastro de mal que había dejado el excomisario Villarejo, cosa con la que evidentemente también estamos de acuerdo. Pero claro, posteriormente se ha ido sabiendo y el propio fiscal Estampa, y eso también hay que explicarlo, lo ha avanzado en los días anteriores, que desde que estalló el caso de Begoña Gómez, aquí se ha montado algo que es, y usted lo tiene que saber, espectador, más grave que el Watergate, porque el Watergate era contra el partido contrario, contra los intereses del Partido Demócrata, pero aquí hay más. Aquí es contra jueces, contra fiscales, contra periodistas. Han intentado, todo presuntamente, condicionar la labor de fiscales, de jueces que estaban instruyendo las causas, promover traslados, incluso a uno de ellos le han llegado a extorsionar. Todo presuntamente, por supuesto, y eso está denunciado. Es que ha sucedido de todo en ese sentido. Y, por supuesto, Marchena, si está... Por cierto, Leire Díez estaba a sueldo de la consultora de la que es administrador único Gaspar Zarrías, condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación continuada dentro del caso de los ERE de Andalucía. Y casualmente Gaspar Zarrías, la consultora, tenía contratada a Leire mientras estaban haciendo su trabajo de escritora de libros contra la cloaca y sobre el caso de los hidrocarburos. Es un Watergate en toda regla. Es una célula que depende, y no tengo ninguna duda de ello, de verdad, todo siempre presuntamente hasta que se juzgue, del PSOE, que estaba bajo la supervisión del PSOE, que lo que intentó hacer es limpiar a todos aquellos que estaban auditando el poder o siendo oposición al poder desde su puesto institucional, incluso. Entonces, a partir de ahí, la gente que saque sus propias conclusiones, pero es gravísimo, y lo que hace ver es realmente el proceso de cambio de régimen o de destrucción institucional que ha emprendido Pedro Sánchez y que sabe dónde está dispuesto a pararlo. Sí, sí, por eso Marchena, lo que comentaba Ricardo, si le hacen eso a Marchena, pues imagina a los demás. Es verdad que es una práctica muy habitual. Sí, con lo que decía Ricardo, o sea, yo sé lo que es el PSOE en sus más de un siglo de historia, yo no me engaño, ¿eh? Lo único que, y creo que para aquel que cree en una causa, ¿no? Pues lo de colonizar las instituciones es normal, ¿no? Lo de pasarte las instituciones por donde y tratar de infiltrarlas es normal.
lo que me sorprende es eso, que encima que roben a los ciudadanos, ¿no? O sea, que alguien que se supone que cree en algo parece que está ahí para otra cosa, ¿no? Para robar. Y yo no sé, a lo mejor soy ingenuo, pero bueno, la filosofía nace de la ingenuidad, del estupor ante la realidad. Y esto me asombra, ¿no? O sea, que haya gente que parece que son creyentes en la causa, pero no pueden evitar encima robar, ¿no? Y caer en las corrupciones más burdas y más chapuceras, ¿no? Todo esto de Marchena, que no solo contra Marchena, sino contra tantos otros como Alejandro Luzón, Grinda, García Castellón, o sea, hay una ofensiva y de la cual la emisaria, la enviada, la que tenía la misión en sus manos era Leire, ¿no? Que es enviada del PSOE, esto hay que decirlo, que parece que Leire actuaba, vamos, porque le había apetecido por su cuenta y tal, y no, o sea, esto solo se explica desde este intento del PSOE de colonizar la justicia por 1000 vías, por la ley Bolaños, pues de 1000 formas, ¿no? Porque además los destinatarios del chantaje pues son los mismos, ¿no? Y todo parte de, pues eso, de las corruptelas que también tiene Sánchez, ¿no? Y de todo esto de la sauna Dan, que le hace mucho daño, todo el tema de su mujer, que a saber qué hay ahí, ¿no? Pues que poco se habla de eso, porque no además es que esto, o sea, ya veremos lo que sale. No lo sabemos del todo, ¿eh? O sea sí, que... Pero nadie pone el foco y dice, Sánchez, es que tal, es que... No, es que parece... Y es lo que es. Sí, o sea, sí. No, es que jugamos a... Ay, ¿de dónde vendrá Sánchez? Sí. Qué bien jugaba baloncesto, ¿eh? ¿Pero qué cojones bien jugaba baloncesto? Era un tipo turbio de narices que viene de un mundo sórdido y repugnante que se casa con la contable de los prostíbulos para homosexuales del suegro. O sea, ¿qué coño me estáis contando aquí de Sánchez? Sánchez es eso. Que el objeto de los chantajes era eso. O sea, que era eso. Y ya digo, es que... Y esas prácticas son lo eso, que claro. Tiene que salir de ahí no lo conocemos. O sea, cuando Sánchez, lo del móvil de Marruecos, que se explica también un poco por esto, o sea, porque si no... Toda la política exterior de España no tiene sentido lógico. No tiene ni pies ni cabeza, si no es porque hay algo ahí. Lo que debe de haber ahí detrás para cortar es que no. Yo creo que no lo imaginamos, ¿eh? O sea, todo lo que se cocía en la sauna Dan lo sospechamos, tal. Pero alguna cosa sí que sabemos, ¿a que sí, Rubén? Y incluso sabemos e imaginamos. Y es por lo que imaginamos que lo que sabemos o al revés. Según se quiera. Ricardo. Hay una trayectoria. Es verdad lo que dices, Javier, de que había idealistas. Y en la izquierda española a lo largo del siglo XX ha habido verdaderos idealistas. Lo que pasa es que casi siempre los han laminado los propios, los suyos. Mira, durante el franquismo, durante la dictadura del general Franco, en la oposición antifranquista hubo verdaderos héroes. Había que ser muy valiente para estar en la oposición antifranquista. Era una célula clandestina que operara en España. Estoy recordando ahora mismo el libro de Andrés Trapiello sobre la noche de los 4 caminos. Había que ser muy valiente. Pero ¿sabes quién terminó entregando a esos? Los propios comunistas, los propios socialistas, los suyos. La muerte de Heriberto Quiñones, que es un personaje verdaderamente novelesco. ¿Quién entrega a Quiñones? Es decir, hay una lógica iba a decirte, en la izquierda, pero en particular en el PSOE, que es que están dispuestos a cualquier cosa por llegar al poder y por aferrarse al poder. Y si es preciso, por recuperar el poder una vez lo han perdido. Y sin esta clave es muy difícil entender lo que han sido los gobiernos socialistas en España. Tendemos a pensar en Zapatero y no digamos nada en Pedro Sánchez. Y sería difícil pensar cuál de los dos ha hecho más daño. Pero ya en tiempos de Felipe González podías encontrar algunas de estas tendencias. Más matizadas, más atenuadas. También España era diferente. Claro, estaba empezando. La tecnología digital permite acabar con la credibilidad o con la fama, con el prestigio de una persona en horas, cuando antes era más difícil. Pero yo recuerdo las campañas contra el juez Marino Barbero, por ejemplo. Yo recuerdo lo que eran aquellos años y los intentos, y no fueron los únicos, ¿eh? Y no me resulta tan diferente. ¿Sabes dónde se ve una diferencia? En la reacción del medio periodístico. Ahí os confieso que sí veo una diferencia. Evidente. El futuro nos obligará a hacernos una reflexión también sobre qué ha pasado con el periodismo en España. No quiero decir que el periodismo en el pasado fuera perfecto, no digo eso. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que la colusión entre política, periodismo, capitalismo de amiguetes, que parece que esto es una cosa que inventó el Partido Popular y no. Esa colusión, esa mezcolanza donde los intereses políticos, los económicos, los empresariales, los periodísticos en el sentido de la lucha por el poder se mezclan,
creo que esta es una reflexión que nuestra sociedad va a tener que hacer. Y me parece que así como el juicio sobre los políticos, sobre la política será muy duro, no creo que el juicio sobre el periodismo vaya a ser más benevolente. No, sin duda. Pero hablabas de todo ese mamoneo, para entendernos. Vamos con los mensajes que han aparecido. El fiscal Estampa, este hombre, las 3 horas de grabación existen y están en la audiencia. Esa va a ser una cosa muy importante que seguramente esta semana aflore y yo creo que va a ser el gran tema de la semana. Es que va a ser el gran tema, porque el viernes hiciste un programón y ahí explicasteis Bozas, no es verdad, que estuvo muy bien. Pero, por ejemplo, hablabas de ese entramado entre lo político y lo económico. Pues tienes a Luis del Rivero, el de SACIR, ahí de colegueo con a ver si a Estampa, venga, vente, que hemos quedado con el encargado. Y Estampa le pregunta quién es y dice Santos C, para no desvelar la identidad. No sé, yo no sé. Juanín. Con la C, ¿no? Santos C. Santos C. Y luego está el 1, claro. La fontanera del PSOE, Leire Díez, reconoció al fiscal Ignacio Estampa que era la mano derecha que no va a aparecer nunca, del entonces secretario de organización del PSOE, Santos C. Estampa compareció el pasado miércoles ante el juez y relató en sede judicial la reunión que mantuvo en mayo con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolcet. Días después, el empresario Luis del Rivero, que hacía de intermediario, relata a Estampa que Díez y Pérez Dolcet ya habían hablado con el número 1. El fiscal se mostró perplejo y entendió que el número 1, sorpresa, sorpresa, era el presidente del gobierno. Y en esa grabación que se ha depositado de 3 horas, hasta en 12 ocasiones se nombra a Pedro Sánchez. Sí, era 9 él y, es decir, Pérez Dolcet y 3 Leire, ¿no? También se nombraba en un informe de la UCO, aquel del famoso Rubén Villalba, que era la Guardia Civil, al que tenían presuntamente a sueldo la gente de la trama para que les hicieran las famosas cafeteras, que eran los teléfonos en los que podían hablar de forma segura. Y ahí se habla del número 1 o del 1 durante 6 ocasiones. Bueno, ya sabemos lo que hay. Si es que es muy evidente lo que hay. A partir de ahí que cada cual saque sus propias conclusiones. Y sobre el periodismo, vamos a ver... hay cosas de estas que están surgiendo. Yo pongo el ejemplo de la investigación del caso Koldo. Comenzó después de que 2 compañeros míos empezaran a investigar de una forma completamente mundana. Es decir, vamos a meternos a ver en la pandemia cómo se están dando los contratos de mascarillas, pero en la web oficial. Y empezaron a ver, ostras, esto apesta un poco. Y a partir de ahí eso motivó una denuncia y una investigación. Y hay una parte del periodismo que yo creo que de una forma más precaria y más arriesgada, si me permitís, está haciendo su función, pero el problema y la gran diferencia con otras etapas es que ante el ejercicio arbitrario del poder y ante actitudes que son absolutamente repugnantes, hay una buena parte que es mayoritaria de los periodistas que se ponen del lado del poder, hacen de una especie de portavoces mediáticos del poder, y eso, de verdad, yo nunca lo había visto con tanta intensidad. Pero es que el problema es que ese periodismo, eso, que eran los libelos de partido, ahora está representado en tertulias. Y el problema es que no hay ni uno, y digo, no se salva ni uno, ni el partido más mínimo con un escaño que podáis pensar, se salva de tener a su plumilla de cabecera. Y reitero, es por lo mismo, porque yo creo que a la gente le da miedo ser independiente. Es decir, si no pasa nada. ¿Qué pasa precisamente si te hacen el juicio social y te machacan y te cancelan? Algún camino habrá, siempre, no lo sé, pero de verdad creo que te la tienes que jugar y te la tienes que jugar para contar la verdad. Es lo que le pasa al fiscal de Estampa. Pues que el fiscal de Estampa dijo, oye, que esto que habéis hecho conmigo es injusto, el tío llega... Pero ¿y por qué si lo hace Estampa no lo puede hacer un periodista? Públicalo y ya está. Sí, claro, ahí está. Déjame, Rubén, que prolonguemos. Permíteme dejarlo un instante, pero es que me parece que esta conversación es necesaria. Suscribo todo lo que dices, Rubén, pero creo que es necesario prolongarlo. Hablemos de la precarización del periodismo. Hablemos de lo que está pasando en los medios, no tanto desde la perspectiva de la ética periodística, sino desde la perspectiva de lo que un periodista tiene que hacer, del miedo del periodista, por ejemplo, a quedarse sin la cobertura que el medio le puede dar. Hablemos del miedo a quedar excluido del circuito de las tertulias, los programas, del circuito que te permite que de alguna forma tu voz se convierta en una prescriptora en sociedad. Porque me parece que parte de lo que nos está sucediendo viene también por esto, viene también por la precarización de la profesión periodística y en general por el peligro que corren las voces independientes en un panorama, no sé si llamarlo mediático, político-mediático, en la conversación pública, donde cada vez es mayor la vulnerabilidad, donde cada vez es mayor la precariedad, donde cada vez es mayor el miedo a pasar a negro, a ser sumido al silencio, a que finalmente te quedes en la calle.
Creo que aquí también hay otra diferencia respecto del periodo que pensábamos antes. Claro que antes se presionaban a los periodistas y se los amenazaba, pero había editores fuertes que los aguantaban. Había una opinión pública que entendía que esta era la labor del periodista. Ahora ha habido un cambio. Ahora parte de la actividad que se hace desde los medios de comunicación son acciones de influencia sobre la propia sociedad a la que el periodista aspiraba a representar frente al poder. Pero si es que yo creo ahora, lo digo porque yo he tenido dos buenos editores, que son Jesús Cacho y Casimiro García Vadillo. Siempre, de verdad, les he metido en problemas. Y tampoco me han dicho nunca una cosa de, bueno, ojo, a veces debatimos titulares, pero no me han dicho, ojo, cuidado con esta... Es que yo creo que surge de los propios periodistas. Se dejan de vender formatos, los sueldos bajan. Es decir, si no se venden periódicos hay que buscar otros ingresos. Dependes más de las empresas que ponen publicidad. Y eso es lamentablemente así. Entonces hay un punto que los periodistas han dicho, ostras, esta tertulia en La Sexta o esta tertulia en La 1 me viene bien, no voy a publicar esto, no sea que no me llamen para la tertulia. Entonces, mira, esto es un sacerdocio. Es decir, no te vas a hacer rico nunca. Vas a ser un pringao, un pobre no te hombre, dediques a esto. Y a lo mejor no te puedes comprar una casa en toda tu vida. Pero oye, que te puedes dedicar a otra cosa. Mira, te reconviertes a los 30, no sé, estudias para ingeniero, que es lo que debiste hacer para ser alguien de futuro en vez de periodista. Y a partir de ahí, si optas por ser periodista, pues te la juegas. Y si no, pues te dedicas a otra cosa, a un trabajo bastante ordenado, que vas a ganar más dinero, además. Es que... Hombre, si intentar hacerse rico con el periodismo es... Vamos, pero es verdad que también ahora tiene las redes sociales, que las redes sociales han permitido a muchísima gente decir, oye, pues yo empecé con un micrófono de 30 euros, Ricardo, y una cámara de 20. Si no, dices, o sea, no es comodidad y luego también mediocridad, en el sentido de que tú dices, correcto. Claro, o sea, Sara Santola ya. Yo mira, nunca hablo de ella porque es que me da pena, te lo juro. Y habrá mucha gente le insulta y tal. ¿Pero qué va a hacer esa chica si no es ser el perrito faldero? Y como ella, otros tantos que no tienen ningún talento. Que el único talento que tienen es que son muy obedientes. Y te digo, a la izquierda y a la derecha. Hombre, claro. Que a la derecha está así de puestos que han sido, venga tú, que te has portado muy bien, que has hecho lo que te hemos dicho siempre y que no nos has dado nunca problemas. Y que has renunciado a tu independencia y que ni periodista ni nada. En la es el perrito faldero. En la vieja y en la nueva derecha también hay gente que está deseando ocupar ese espacio en las tertulias. Por eso digo que porque dices, hay miedo a la independencia. Pero y lo más fácil es eso. Claro. O sea, claro, si tú lo más fácil es ir, pues no tengo gracia y a mí pues esto no me gusta. Dices, pero hay gente que lo fácil es, oye, yo voy detrás de este tío, le digo todo el día qué guapo, qué listo eres, todo fenomenal, sí buena, y venga, va, pues ahora he colocado aquí. Y luego de aquí a aquí. Y dices, ya, vale, pues no sé, yo prefiero irme a mi casa sin crevi, sin tener que decir, oye, ¿qué te ha parecido hoy? Pues te ha gustado bien y si no, pues también. Si es que además o sea, el poder, cuanto más le das, cuanto más le das, más te pide, y cuanto más le das y más te pide. Y cuando te niegas a dárselo, te vas a escupir con una fuerza impresionante. ¿Que duermes con más ansiedad? Pues sí, claro. O sea, al final, oye, Rubén lo sabe. Vale, ¿Qué hacemos los viernes? Oye, ¿cómo ha ido el programa? Pues, y estás mirando la audiencia. Claro. Y si ves que cae, te preocupas. En vez de decir, coño, ¿qué ha pasado? Que no sé qué. Será el ambiente. O sea, claro, es mucho más estresante, sin duda. Es decir, te debes única y exclusivamente a la gente que nos ve. O sea, si mañana tenemos 3.000 visitas, esto se cierra. Eso es más complicado que decir, bueno, a mí me da igual esto que nos vean, porque como es la pública, 1.300 millones y me ha puesto un pepito. Pero eso, claro, que reitero, que gentuza, coño. Otra cosa habrá, joder. Claro, o sea, que si te sometes a eso que eres gentuza, tío. O sea, ni periodista ni nada. Es un activista que sí, que te dan 4 duros y te plantas ahí, ok, pero no. Y no solo que otra cosa habrá, o sea, que lo que decíais, ya los medios convencionales, institucionales, la cosa se ha abierto mucho. O sea, que un buen periodista que hace un buen trabajo va a encontrar otra cosa. Aunque sea, pues eso, abriéndose un canal de lo que sea o en Twitter. O sea, hay más manga ancha para que un periodista bueno pueda crecer siendo honesto, ¿no? Y es muy significativo lo que has dicho de que los que están destapando todos estos escándalos suelen ser medios digitales con poco soporte institucional. Porque es verdad que si uno se va, por ejemplo, a los periódicos, digamos, más tradicionales o a los periodistas acreditados en el Congreso, joder, hay unas horas de metraje de vergüenza ajena tremendas, ¿eh? O sea, lo que las entrevistas al Congreso a Pedro Sánchez, a Pachi López, a tal, o sea, una cosa, pero increíble, ¿eh? O sea, de comprando completamente las bombas de humo que iba sacando el PSOE para tapar estas cosas, ¿no? Hace poco que sacaron lo del cambio de hora, ¿no? Cuando estaban todos estos escándalos y los periodistas preguntando por el cambio de hora en vez de por los escándalos que iban saliendo, evitando que otros periodistas que se preguntaran hablaran, aplaudiendo cuando les echaban, o sea, lo que hemos visto en cuanto a degradación institucional es que no hay que olvidarlo y ese metraje está ahí y hay que tenerlo en cuenta, y cuando se salgan esta gente del gobierno, acordarnos de lo que ha sido esto, de lo que ha sido la prensa aquí. A Trump, que le criticaba mucho cómo trataba a la prensa, si uno se ve las entrevistas en la Casa Blanca,
que es verdad que son muy fuertes, a veces hay palabras fuertes, Trump pues insulta, calla, no sé qué, pero hay esas fricciones porque deja hablar, porque deja que gente completamente distinta, de medios muy distintos, de medios progresistas, le confronten, le digan todo tipo de cosas y por eso se generan fricciones. En las entrevistas a Pedro Sánchez no hay fricciones porque todos están aplaudiendo a aquel que ha preguntado por la corrupción y que le han echado. Esto lo contaba Landete. Landete decía, yo nunca he tenido tanta libertad como ahora con Trump. Entonces, con Trump es, oye, pregunta lo que quieras. Ahora tú preguntas y también es que ahora es que vemos en el mundo tiene puño de hierro, mandíbula de cristal. Y yo pregunto, te critico de todo, luego él me dice que soy un bodrio y que tu medio no vale para nada. Y mira lo que me ha dicho. Coño, pues oye, si juegas, juegas. Es y que si no, frágil y si no, no juegas, macho. Y te dedicas, lo que dice Rubén, a otra cosa. Es como la que dice, no, es que de camarera gano poco, me hago prostituta. Hombre, coño, ya, vale, pero ¿a qué precio? Pues hablando de prostitutas mediáticas, Javier Ruiz. Televisión Española, que no es la BBC, no es la BBC, por desgracia, ha colado como médico a una cocinera y liberada sindical para criticar a Moreno Bonilla por los cribados de cáncer. La Junta de Andalucía, todo esto, ha denunciado a esta sindicalista por un presunto delito de revelación de secretos, usurpación de funciones públicas o injurias. Pero en el programa de Javier Ruiz, el periodista favorito de Rubén, la realidad paralela pues es bastante sonora. Vean este momento. Es brutal esto. María del Mar, tú eres sanitaria allí, tú eres víctima de cribados también. Tú dices tu prueba había desaparecido y ha reaparecido esta mañana. Efectivamente, ha vuelto a aparecer esta mañana sobre las 10:30, 11 de la mañana. Ese es el momento que generó polémica en redes. Pero no tanta polémica que no es ni médico ni es nada. Pero claro, pero es decir, esto fue el 22 de octubre y el periódico ABC publicó el viernes por la mañana que esta señora no es cocinera. Que es cocinera y que no es sanitaria. Había sido, en realidad, había sido pinche de cocina 23 años y luego lo habían hecho administrativo de traumatología. Es decir, la que no es personal sanitario el que recoge las citas porque no está ni en diagnosis, ni en recuperación, ni en... Sí, que no es médico, coño. No, pero y ahora es liberada sindical de UGT, vamos, que eso ya es un credo en sí. Pero te equivocas, Javier Ruiz. Bueno, pues lo siento, nos equivocamos en esto, ¿verdad? Nos han pillado, pero bueno, que el mensaje era el que queríamos lanzar, que hubo un error con los cribados, y quedas bien, pero ya, si realizas el rito, intentas hacer la doble manipulación, ¿dónde está la bolita? Aquí, no pierdas el ojo, tal, pues es que vas a quedar, pues muy mal, la verdad. Pero no lo sé, nada que sea... es que estaba el número 1 de la BBC ha dimitido... Sí. Por una cosa, es que es muy curioso esto, porque en una transcripción, en un vídeo que hicieron con unas declaraciones de Trump, parece que fue con lo de Charlie Kirk, si no me equivoco, parece que él estaba apelando diciendo que Trump, el vídeo decía que Trump había apelado a la violencia. Y no al asalto del Capitolio. Sí. Claro, eso es. Cambia el sentido de la frase. El periódico El Plural... Saludos a Chema Garrido, que tendrá ya su machaca viendo esto para hacer sus vídeos y tal, sus cortes, ponernos a parir. El periódico El Plural publicó hace unos meses que el capitán Bonilla de la UCO quería poner una bomba lapa debajo del coche de Pedro Sánchez. En realidad era un audio manipulado porque realmente lo que quería, una conversación manipulada, porque realmente lo que decía era lo contrario, que tenía miedo a que se seguía investigando, le pusieran a él una bomba lapa debajo del coche. Televisión Española, a través de programas como el de Javier Ruiz o Jesús Cintora, se hizo eco de eso. No solamente no dimitieron, sino que se hicieron eco de las declaraciones de Óscar López, y no recuerdo quién había sido el otro ministro, ratificándose las declaraciones contra la UCO en un momento en el que se esperaban informes serios de la UCO contra el gobierno y contra el PSOE. Es que es una falta de decencia absoluta, pero eso es Televisión Española. Ese programa... y el de Jesús Cintora son 9 millones y 6 millones de euros lo que nos ha costado desde abril y desde... sí, es desde abril, porque no son desde enero. Es que eso cuesta mucho dinero y es que es parte de la propaganda estatal y eso no debería serlo, RTV. Deberían cerrarla porque es que es una cosa espantosa. Para esto, por supuesto. No, para todo. El que quiera hacer propaganda, que se la pague. Ricardo. Hombre, lo que pasa es que una televisión pública no debería dedicarse a la propaganda. Quiero decir... Bueno, a ver, también aquí lo flipamos con la BBC, que decimos, ay, es que la BBC, fíjate, yo es que hoy he escuchado... Es un desastre, ¿eh? Sí, he escuchado muchos editoriales hoy diciendo, ay, que fíjate, es un ejemplo a seguir la BBC, porque ha dimitido este hombre que muy bien. A ver,
La BBC te cuela también la propaganda climática, No, sin duda. pero que yo es que me meto ahí- todos los días. Y es verdad. Y dices, coño, ya me han colado aquí esta mierda. De forma más sutil. Bueno, que aquí tenemos a Javier Ruiz. Pero te la cuelan, ¿eh? Lo que pasa es que voy a Te la traer dos cuelan. referencias del pensamiento de izquierdas, ¿no? Lo cual quizá haga que no me van a invitar a esta tertulia, que tantísimo me gusta, ¿no? Sabes que eso no va Pero a pasar. tú sabes que además esta es la única tertulia de la que uno sale y sale animado y sale confortado, ¿no? Pero mira, decía Gramsci que decir la verdad es un acto revolucionario. Y estamos en un momento terrible en España en el que verdaderamente decir la verdad es revolucionario. Es decir, denunciar esto que ha denunciado Rubén Arranz es revolucionario. Y luego hay otra cosa. Mira, Chomsky, en uno de sus libros más famosos, en Fabricando el Consenso, él cuenta precisamente cómo es este sistema de prescripción, donde lo que importa es lo narrativo. Y yo aquí tengo una persona a la que le he puesto una bata y esta es la persona que va a prescribir el relato y que va a contar lo que aquí ha sucedido, ¿no? Creo que frente a esto sí que hay una responsabilidad ciudadana. Mira, en eso que has descrito antes, Rubén, con tanto acierto, ¿no? Yo creo que hay algo que no se ha mencionado y que es importante. El periodismo requiere también un compromiso por parte de los ciudadanos. Y esto implica suscribirse, pagar por el periodismo, pagar por información de calidad, entender que parte del esfuerzo ciudadano radica precisamente en alimentar un ecosistema de medios de comunicación sanos y de medios de comunicación donde la mercancía no sea la propia atención ciudadana. Y claro, al final uno termina con esta idea de decir, mira, yo lo que he visto por la televisión, sí es cierto que tiene el aura o tiene la pátina de pensar que esto es lo público y que por lo tanto debería tener unos estándares de calidad o unos estándares de credibilidad superiores. Desgraciadamente, parte del esfuerzo de reconstrucción que va a haber que hacer en España cuando este tiempo aciago pase va a ser precisamente una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre el periodismo y sobre los medios. Grevi. Yo lo que me pregunto con el vídeo de esta señora es si se ha puesto la bata ad hoc, o sea, si en su trabajo lleva bata blanca o se la ha puesto para salir. No lo sé. Sí, yo tenía una amiga que era administrativa y llevaba la bata ahí. Bueno, entonces no había tanto disfraz, la verdad es que más gracioso. Pero bueno, recordemos que lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Recordemos que en el tiempo del COVID hubo un personaje que no sé si era un afiliado de Podemos, ¿no? Un enfermero que le sacaban en todas las tertulias con distintos puestos también, como si hubieran cogido al primer enfermero que pasaba por ahí y le entrevistaban, ¿no? O también decíamos a Miguel Lacambra, que el personaje que creo que se creó Antonio Maestre, que luego no existía. Que no existía, una foto que sacó ahí de un banco de imágenes y era solo para... que era el número 2, tienes que elegir el número 2, una cara muy típica. Sí, con un fondo como difuminado típico que se ve que no es real esa cara, que no es de un tío normal. Y era una cuenta que hicieron periodistas para defender el relato del gobierno en todo momento con lo que estaba pasando en el COVID. Y luego lo retuitearon los ministros de todas partes y demás, ¿no? Y con lo que decías de que la importancia es el relato, ¿no? Que esto viene también de muy lejos, de estas referentes que tú has dicho, de Chomsky, del lacanismo de Podemos, ¿no? De los significantes flotantes, que las palabras en el fondo pues son herramientas o cajones de desastres que yo las lleno con el significado político que yo quiero y así pues todo es relato, ¿no? Y yo creo que soy un poco más escéptico respecto del papel del periodismo y su importancia en la democracia. Creo que el periodismo muchas veces funciona así, ¿no? Funciona como el órgano que asienta los relatos, ¿no? Que asienta los relatos de partido. Entonces hay mucha gente que pues ve tal programa o lee tal periódico un poco para afianzar estos prejuicios o para que el periodista le explique pues el desaguisado que ha habido, lo que está diciendo de la otra parte, ¿no? Porque Sara Santolaya triunfa y de verdad es un activo, o sea, no hay mucha gente que le gusta, o sea, que triunfa y es por eso, o sea, porque de algún modo ratifica los prejuicios o conduce con el relato, explica, o sea, como que vuelve a meter en el redil cuando pasa algo a una parte del electorado que busca que la meten en el redil. O sea, busca verse como asegurado. Yo es que soy muy... por supuesto no soy defensor de Sara Santolaya, pero creo que se cargan tintas contra ella cuando ella es así. Es como la Belén Esteban del periodismo de serio, entre comillas, o de las tertulias que tienen la apariencia de serias, pero los hay mucho peores que ella. Sí. Muchísimo peores que ella, claramente. Alguno tiene un programa el domingo por la noche que hace una entrevista semanal desde hace mucho tiempo y va un poco como de defensor de las causas justas, de las que apuntalan la democracia en lo más profundo de la psique de los ciudadanos, y en realidad lo que está haciendo es lo contrario, es dar una visión sesgada y está estigmatizando determinados espacios sociales que son completamente legítimos.
Pero bueno, ese es el juego un poco tertuliano, es el juego del periodismo, la creación de opinión, de debates, la distribución de argumentos destinados exactamente a cada cámara de eco. Y yo estoy de acuerdo en algo que ha dicho Ricardo. Es verdad que los ciudadanos muchas veces buscan confirmar sus propios prejuicios a la hora de exponerse al relato periodístico. Pero yo por eso siempre digo algo que me parece fundamental. Es que también es culpa suya. Es que aquí no solamente es culpa del agente que da la información, el periodista que la distribuye, es que también está el que la recibe y en la falta de inquietud, porque realmente al final en ese espacio de opinión pública que se crea en una sociedad que ha renunciado a la crítica en parte, eso es un problema enorme y generalmente sobre eso no se reflexiona, sobre la responsabilidad del ciudadano a la hora de ponerse en manos de gente que pues que no debería merecer ninguna confianza. Me ha venido a la cabeza, hablando de esto que disfrazan al personal. ¿Os acordáis cuando Ramón Espinar se presentaba en Cuatro y lo presentaban como representante de Juventud Sin Futuro? Y claro, eso se ha olvidado. Bueno, que llega Ramón Espinar, el tío iba ahí diciendo es que me han robado el futuro, no tengo dinero, qué horror, qué precariedad. Cabrón, qué fuerte. Sí. No, y en muchas, hemos pasado por muchas, Jano. En muchas tertulias de La Sexta en la que hablan con el público y tal, y sacan como joven, aleatorio, que pasa por aquí, o una señora, una pensionista. Y ni siquiera es joven. 40 años no eres joven, joder. Le ves si es una persona pues, afiliada a Podemos, con una trayectoria que lleva toda su vida en política. ¿Qué tal? Sí. Ramón Espinar fue tengo una muy buena, pero uno muy breve. Una asociación que había, de las que se montaron de preferentistas, cuando la productora de un programa mañanero de televisión veía que le faltaba algo a la escaleta, le llamaba, oye, ¿estáis hoy por Plaza de Castilla? No, hoy es que éramos muy pocos, tal. Oye, mira, a ver si vais, que necesito llenar este hueco y oye, hay que meter un palo aquí a Baquia, lo que sea. Y iban con la pancarta y yo creo que hasta les pagaban el minibús, o sea, y se manifestaban ahí. Y para casa. Y después a la mañana. Ricardo. Decía, creo que era Norman Mailer, ¿no? El que decía que un periódico es una nación que dialoga consigo misma. Y yo creo que una tertulia, un periódico, un espacio de radio, es una nación que dialoga consigo misma. Cuando nosotros pensamos, al final ese panorama de medios que has reflejado, Rubén, no deja de ser un reflejo también de nuestra sociedad. Claro. Déjame que lo plantee a la manera inversa, ¿no? Realmente como sociedad, y yo creo que la tenemos, yo creo que tenemos esa madurez, pero también nos resulta doloroso. Nos atrevemos a mirarnos a ese espejo que tú reflejas y decir, mira, es que al final hay una parte de nuestra sociedad o de nuestro público al que la verdad le duele. Le duele. Te decir, mira, te han engañado. Y todo lo que Pedro Sánchez te contó y todo lo que te dijeron era mentira. Y aquí han venido para llevárselo. Es muy difícil para una sociedad afrontar, o para una parte de la sociedad afrontar, que todo aquello que te contaron era mentira y era un pretexto. Y todo aquello en lo que confiaste y que defendiste. Y yo no tengo duda de que hay mucha gente que de buena fe ha defendido y defiende a Pedro Sánchez. Sobre la buena fe, yo no tengo duda. Insisto en que creo que somos un pueblo en eso noble. Que cuando creemos en algo realmente lo defendemos. Pero es muy difícil para una parte de la opinión pública afrontar que todo lo que les han contado es mentira y que en realidad lo que hay es una estructura dedicada al saqueo de lo público, al enchufe, en fin, a aquello que estamos viendo, ¿no? Decías antes lo de las saunas. Yo no necesito demasiada explicación de lo que sucede allí para entenderlo. Pero no hace falta tampoco un reportaje periodístico. No, imágenes no quiero ver. Pero me refiero incluso a los aspectos más sórdidos. Ha habido muchas veces, ¿no?, que se ha dicho, bueno, pero ¿cuál era digamos, el trasfondo? Bueno, es que Pedro Sánchez es que viene de este mundo. Claro. Entonces tampoco es necesaria mucha elaboración para entender de qué es capaz. Eso es la mafia que tenemos. Qué acertado, Ricardo. Pero has estado súper acertado cuando has dicho que los medios de comunicación, una intervención brillante, tienen que sustentarlo también, la audiencia tiene que comprometerse. Y para ello vamos a dar las gracias a nuestros socios. Ha dicho Rubén Arranz que con 40 años dicen que son jóvenes. Esto no se me va a olvidar. Esto no se me va a olvidar. Dice, no, jóvenes, pero qué coño joven. 40 y pico años, venga, hombre. Con 40 años puede estar calvo perfectamente. Incluso antes. Vamos a dar gracias a nuestros socios, que son los que permiten que defendamos aquí la verdad. Así que vamos a dar gracias a Germán de Zaragoza, a Chomin de Durango. Su abuelo era de El Goibar. El Goibar, ostras, pues ya es... El Goibar, lo pronuncio mal siempre. Sí. El Goibar, sí, es verdad, siempre me sale mal. Ya sabes que lo que más le fastidia a la gente es que se diga mal o el nombre de la ciudad o el gentilicio. Pues yo lo he dicho, mira, lo voy a decir muy bien por primera vez hoy. Pero es que no os lo he puesto. Chomin, un abrazo desde aquí, he dicho, mi abuelo era...
que como tenemos 4 o 5 Tenemos socios varios del del Goibar. Goibar, sí. Habría que hacer ahí. Yo creo que se juntan todos para ver el programa. Pues seguro. Pronto en el pabellón. Pronto en el pabellón Todo municipal. Todo se andará. Y esos socios valen por 10, porque Sí, es ahí territorio en zona hostil, complicado. Resistencia. Alain de Mayavía, Vizcaya. Y Daniel de Fernando, nuestro Danucho. Hombre. De Madrid, que yo, pero macho, el otro día escribí, que antes venía. Y decía, oye, ¿cómo que no eras socio? Si lo eras. Y me dijo, sí, pero me caducó la tarjeta y he vuelto a hacerme socio ahora. Si hay alguno que le ha pasado eso, que se vuelva a hacer socio. ¿Lo has extorsionado? No ha hecho falta. No ha hecho falta. Danucho es buena gente. Ricardo, nos vemos. Muchas gracias por esta invitación, Jano. Crevi, lo mismo. Gracias, Jano. Rubén, a ti te vemos el viernes en lo que no te han contado. Aquí estaremos. ¿Con qué? No lo sabemos, porque está la semana que para saberlo. Bueno, pero seguro que con algo que no deja en muy buen lugar al presidente del gobierno y a todo ese entorno institucional. Lo tienes fácil. Oye, una pregunta rápida. ¿Creéis que va a declarar el fiscal el miércoles, sí o no? Ricardo. No lo sé. No lo sé, Jano. No sabe, no contesta. No me atrevo a hacer un vaticinio. No sabe, no contesta. Yo creo que tampoco lo sé. Juanín, mójate, vamos a mojarnos tú y yo. Sí, voy a decir yo que también digo que venga. sí. Venga, joder. Por Dios. Bueno, pues el viernes te vemos. Oye, he estado en Toledo y he comido, de verdad, porque siempre estoy aquí con la crítica. Bla, bla. Bueno, ya da igual. Ayer mandé una foto, pero no quiero hablar de esa foto. Comí arroz con caza. Fantástico el lugar. No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero era estupendo. En Toledo, de verdad, nunca defrauda Toledo. Toledo es maravilloso. Sí, se ha alejado del mundo moderno. Es que Toledo es estupendo. Has abandonado las diozas. Ahora, fuera de la tertulia, te comento una cosa, pero... Sí, hay una foto que le incluye. Pero era una apuesta que tenía con Ramón, pero... Nuestro querido Ramón Vega, que está en OnePlus. Bueno, pues el viernes te vemos. Aquí estaré. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 2 de la noche aquí en Libertad Mi One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.